Señor, gracias, nos has salvado y nos ha dado ministerios en la iglesia, el cuerpo del Señor, te damos gracias. Nosotros, siendo profesores, ayudamos a guiar bien a los alumnos y enseñarles la palabra de Dios y ser ejemplos de ellos. Ayúdanos y guíanos a los profesores. Hoy vamos a compartir junto la comunión con la palabra de Dios. Señor, guíanos en tu gracia y danos la lección necesaria a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Reyes 18, versículo 1 a 8. Segundo de Reyes 18, versículo 1 a 8. Vamos a leer intercaladamente. Leo primero. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Leamos juntos el versículo 7 y 8. Leamos juntos. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hasta aquí. Vamos a estudiar juntos sobre Ezequías confió en Dios. En norte de Israel y sur Judá en total había 39 reyes, 19 reyes del norte de Israel, y entre ellos no había ningún rey que adoró bien a Dios. Por eso en norte de Israel no había rey conforme al corazón de Dios. Pero en sur Judá había 20 reyes, y entre ellos 8 reyes adoraron a Dios y fue evaluado positivamente. Y entre ellos el mejor rey sería el rey Ezequías. Él pudo ser descrito como el mejor rey es porque en su corazón tenía un corazón especial de Dios. Este corazón especial fue aplicado en su obra. Y esto le creó una fuerza impulsora. Pero también tenía otra persona que le daba esta fuerza impulsora, que era el profeta Isaías. Ezequías y el profeta Isaías unieron el corazón para adorar a Dios, y por eso en la época de Ezequías el sur Judá pudieron pasar por la mejor época. Incluso, como dice aquí el versículo 7, incluso rebelaron al rey de Asiria y además hicieron guerra y vencieron. Cumplieron una historia asombrosa. Después de la muerte, él fue sepultado en el lugar más alto. Dependiendo del lugar donde fue sepultado, es evaluado por Dios. Pero el rey que está en el lugar más alto fue el rey Ezequías. Su reforma religiosa y su celo a Dios y guió al pueblo para que puedan centrarse en Dios. Él, a través de guardar la Pascua, hizo que el pueblo de Israel volviese a Jehová Dios. Después de él, el rey Josías también quería guardar la Pascua para hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Pero en la época de Josías llegaron hasta extremo que no pudieron cambiarse, por lo que no pudieron dar buenos frutos. Pero en la época de rey Josías reunieron el corazón del pueblo de Israel para guardar la Pascua. Por eso la reforma religiosa que él hizo no solamente acaba dentro del Palacio Real, sino que hizo que todo el pueblo pudiese volver a Dios. Vamos a ver con más detalles sobre el rey Ezequías. Segundo de Reyes 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años.
El último rey de Israel es el 19º rey Oseas. Y en el tercer año de Oseas, Ezequías se convirtió en rey. De hecho, antes él había reinado junto con el rey Ahaz. Como saben, el rey Ahaz era el rey peor que había, era el rey que idolatró más. Y por esto, Dios en la época de Ahaz castigó mucho al sur Judá. El sur Judá fue castigado por los ataques del norte de Israel, por los arameos, por lo que el país fue casi destruido. En ese momento el rey Ahaz cometió todavía más pecados y no confió en Dios, sino que confió a los asirios. Pidió ayuda a los asirios para atacar a los arameos que les atacaron y fueron destruidos los arameos por los asirios. Cuando fueron destruidos arameos, él fue a ver al rey de Aram y viendo el ídolo que ellos adoraron, él trajo el ídolo al sur Judá para seguir adorando el ídolo que los arameos adoraron. Las personas decían: ¿por qué quieres adorar a un ídolo que no podía ni proteger a los arameos? Pero el rey Ahaz hizo el mal hasta final ante los ojos de Dios, aunque al final de su vida se arrepintió un poco, pero toda su vida ha sido malo. Pero Ezequías, viendo el mal gobierno del rey Ahaz, seguramente él habrá decidido que si yo me convierta a rey, destruiré a los ídolos que están equivocados. Acabaré con esto. Entonces, al convertirse en rey en su primer año, empezó a quitar a los ídolos. Vamos a coger esta página y buscamos Segundo de Crónicas, capítulo 29. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Segundo de Crónicas 29, versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Segundo de Crónicas, capítulo 9, habla sobre la reforma religiosa de Ezequías. El primer año de su reinado hizo esto. Es algo asombroso. Seguramente cuando él reinó junto con su padre Ahaz, vio su padre que idolatró hasta extremo, él habrá pensado que si yo me convierta a rey, reformaré la religión. Y de hecho, en su primer año de reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová. Esto significa que hasta ese momento estaban cerradas las puertas de la casa de Jehová. Y él reunió a los sacerdotes y levitas, diciéndole que vamos a reformar la religión. En ese momento, los sacerdotes y levitas fueron removidos y quitaron los ídolos del santuario, los quemaron y entregaron ofrendas a Dios. Pero hasta entonces, durante tiempo no habían entregado ofrenda a Dios, por lo que faltaba hasta sacerdotes para entregar a Dios y también sacerdotes que sabían preparar la ofrenda. Por eso al principio, cuando entregaron ofrenda a Dios, tenían mucha dificultad. Esto aparece en capítulo 29 de Segundo de Crónicas. El capítulo 30 habla que no solamente a los sacerdotes y levitas, sino que para que el pueblo de Israel puedan volver a Dios, prepararon la Pascua. Capítulo 30, vamos a ver. Versículo 1. Envió después a Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Como saben, la Pascua se celebra el día 14 del mes primero, pero en el día 14 del mes primero no estaban preparados, por eso no pudieron celebrar la Pascua. En la Biblia podemos ver que si por alguna razón no pudieron celebrar la Pascua en el mes primero, podían celebrar en el mes siguiente. Dios lo permitió.
Ezequías quería celebrar la Pascua, pero no estaban preparados, pero no quería pasar por alto. Por eso, para celebrar la Pascua junto con todo el pueblo, celebró en el mes segundo. No solamente a Sur Judá, sino que envió Ezequías al norte de Israel para que puedan adorar a Dios, para que celebrasen la Pascua. Por eso mucha gente vinieron a Jerusalén para celebrar la Pascua y hubo gran gozo allí. En capítulo 30 nos dice: como han celebrado la Pascua, después de mucho tiempo había muchos problemas, pero que Dios lo aceptó con mucha alegría. En capítulo 31, después de la reforma religiosa, Ezequías reformó los asuntos nacionales. O sea que primero reformó la religión y después reformó otras cosas. Él también reforzó la fuerza militar y también hizo muchas reglas para el pueblo y levantó muchos jueces. Él trabajó con celo por Dios. Capítulo 31 nos habla. Y después en capítulo 32 fue atacado por los asirios. En la época de Ezequías fueron atacados 2 veces por los asirios. En el primer ataque, Israel ya estaba destruido, solamente estaba el Sur Judá, pero con mucho peligro. En ese momento Ezequías se puso a pensar cómo podemos vencer esta dificultad. Él envió soborno al rey de Asiria. Vamos a volver. Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Senequerit, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Como esto fue a los 14 años del rey Ezequías, ya han reformado la religión, reforma interior, reforma de la fuerza militar, pero aún así el rey Ezequías no podía rebelar contra los asirios en su ataque. Finalmente Asiria tomó todas las ciudades y el rey Ezequías se rindió y dijo al rey de Asiria que entregaremos tributos. Le entregaron mucho dinero para hacer volver al rey de Asiria. Si vemos esto, es algo que no podemos llegar a entender, porque el rey Ezequías ha confiado mucho a Dios, pero ¿por qué en este momento no confió en Dios, sino que le dio soborno al rey de Asiria para hacerle volver? Necesitamos conocer un poco sobre Asiria de ese momento para entender bien la Biblia, porque Asiria, junto con Babilonia, eran los países que influenciaron más a Israel. Asiria hizo destruir al norte de Israel y Sur Judá por Babilonia. Asiria molestó a Israel durante mucho tiempo. Por eso, si conocemos a Asiria, podemos conocer el trayecto de la Biblia. Por eso quiero explicar un poco sobre Asiria. En la Biblia, Isaías 10, vamos a ver un momento, Isaías 10. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carmén mis, Amat como Arfat y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Aquí aparece Asiria
Asiria era la vara y báculo de furor de la ira de Dios. En ese momento, cuando un pueblo tiene grandes pecados, Dios lo castiga, pero levanta países especiales para castigarlos. Entre ellos estaba Asiria, Babilonia, Media, Persia, estos países antiguos. Pero Asiria, siendo un instrumento de Dios, él pensaba que por su fuerza, porque ellos son fuertes, por eso podían conquistar estos países. Incluso al sur Judá, que adoraba a Dios, a Jerusalén, pensaba que ellos podían destruirlos como cualquier otro país. Por eso Dios, aquí en Isaías, dice que castigará y destruirá a Asiria. Aquí en versículo 15, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensombrecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, el Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Asiria era un instrumento de Dios, pero pensaba que es fuerte. Sobre esto dijo: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. Dios juzgará a Asiria, así lo dijo. ¿Y qué tipo de país fue Asiria y por qué fue tan ensoberbecido? Vamos a ver un poco sobre Asiria. Vamos a ver la pantalla. Aquí es el reino de Asiria. Este color verde es Asiria al principio. Y aquí en medio está Nínive, que conocemos bien. Al principio, Asiria, dentro de su imperio está aquí Babilonia. Babilonia en el pasado era un país de Asiria. Babilonia en el pasado era un país muy avanzado en la cultura. Por eso, aunque estaba en colonia de Asiria, pero lo respetaba, porque en Babilonia había muchos libros, había muchas bibliotecas, mucha cultura. Era un lugar céntrico para todo el mundo, pero políticamente estaba bajo Asiria. Asiria, si vemos en su alrededor, está Persia y el imperio de Media, que se lucharon fuertemente por el territorio. Y arriba estaba Urartu y por el oeste estaba Damasco, norte de Israel, sur Judá y filisteos, y pasando allí hasta Egipto quería extender su mano. De hecho, si vemos el mapa posterior, este color gris es mapa posterior, que todos los países que ellos conquistó, no solamente Media Persia, sino norte, sur, hasta el país más potente en su momento, que era Egipto, fueron conquistados por Asiria. O sea que Asiria era un país tan potente que en cualquier país que ataca podía vencer. Es el ídolo que ellos adoraban, los soldados asirios. Como a veces digo que el país que hizo por primera vez soldados regulares era Asiria. Asiria en ese momento estalla la guerra y al principio les quitaba muchas cosas. La capital de Asiria se ubicaba en un lugar de mucha abundancia y también era el centro de comercio. Había muchos alimentos y materiales. Por eso, al ser un país con muchos materiales y alimentos, fueron atacados muchas veces. Ser atacados y quitados de las cosas que ellos han ganado en la guerra, entonces sintieron injusticia, por eso cambiaron de pensamiento. Para no ser quitados, pues vamos a entrenar militar y guardarlo. Por eso empezaron a entrenar militar. Por eso por primera vez crearon militar. Que vosotros no hagáis otras cosas sino solamente guerra. En ese momento solamente tenían guerras en periodos de cosecha o periodos de
delitos agrícolas o fertilidad. No había guerras en 4 estaciones, pero crearon ejército secular es para preparar guerra en cualquier momento. Y para hacer este ejército secular necesitaba mucho dinero, pero como antes he dicho, era un centro de comercio, centro de alimentación, por eso el rey tenía mucho dinero. Por eso el rey les pagaba. No solamente les pagaba el sueldo, sino también les ha dado armas. Y al ser soldados que tenían pagas, tenían armas, por eso se dedicaban su trabajo de guerras. Y después hicieron uniforme militar, porque como vais a la guerra no vais a ir con pantalón chándal o pantalón corto, porque no se ve bien. Por eso hicieron primeros uniformes militares en Asiria. Y después, para hacer guerra en invierno, ellos también hicieron zapatos para militar, porque en invierno hace mucho frío y puede dañar los pies, y para proteger los pies hicieron zapatos militares en Asiria. Y al pasar más tiempo, ellos hicieron rangos militares para que tenga diferentes clases, diferentes rangos, como ahora tenemos, ¿no? Pero los primeros hicieron en Asiria, como soldado, cabo, cabo primero, cabo mayor, sargento, sargento primero, brigada, subteniente, suboficial mayor, alférez, teniente, capitán, comandante, teniente, coronel, coronel. De esta manera hicieron diferentes rangos para que puedan ir pasando de rangos en Asiria. Antes de Gengis Khan, en Asiria ya hicieron esto. Y dividieron las ocupaciones, que había infantería, caballería, lancero, jinete. Lo hicieron tan detalladamente que había personas con lanzas y personas con escudos y personas que lanzaban flechas. O sea, cada persona podía ser profesional en su ocupación. Si yo tengo que montar caballo, tengo que usar flecha, tengo que usar lanza, entonces necesito mucho tiempo para entrenarme y falta tiempo. Pero cada uno, viendo su talento, le mandaba como soldado de lanza, soldado de jinete, soldado de flechas. De esta manera podían ser entrenados en su ocupación y de esta manera los usaba para guardar su país y poco a poco se convirtió en un país conquistador. Porque tiene fuerza militar que sobraba, por eso iban a otros países para conquistar a los países. Por eso el primer imperio era Asiria. Cuando ellos van a la guerra, los países que luchan contra ellos, al verlos de primera vista, ya tenían miedo, se rendían. Porque ellos son llamados a la guerra, pero van con hoz, con pala. Pero sin embargo, cuando ven a los soldados enfrente, ellos tienen uniforme, ellos están todo armados. Vienen a guerra con muchos caballos, con flechas, arcos, escudos. Y por eso, viendo estos soldados tan profesionales, con verlos ya tenían miedo. Por eso se rendían. Ellos eran todos profesionales, con piedra que lanzaba con honda, y personas con flecha, con caballo, con lanza. Y cada uno se entrenaba de su ámbito, por eso eran muy potentes. Y después hicieron hasta carros de caballos. Ellos criaban muchos caballos e hicieron carros con 4 caballos. En los países antiguos, un carro con 4 caballos es más que un tanque en nuestra época. Nadie puede estar frente a este carro porque los caballos son fuertes y con 4 caballos delante nadie puede detenerlo. Ellos de esta manera fueron conquistando los países alrededores y crearon su fuerza. Aquí es Nínive, como saben que Jonás fue a pregonar. Dice que es 3 días de camino. Entre ellos habían recursos hídricos y alrededor había muchos campos. Por eso ellos tenían muchos alimentos y muchos recursos. Después ellos pudieron conquistar no solamente los países alrededor, sino hasta los más lejos. Van a estos países y les dicen que hasta ahora hemos conquistado a estos países y todo están bajo nosotros, así que vosotros también, rendíos. Y si ellos se rinden, entonces les obligaban a pagar tributos. Y si no, pues
levanta guerra contra ellos. Como ven aquí, ¿qué son esto? Son arietes. Son como los martillos para romper los muros. Los primeros arietes también lo hicieron los asirios. Al tener muchas guerras, ellos hicieron también los arietes. Con la cabeza de las cabras lo hicieron, arietes. Aquí también veis, ¿no? Arietes. Y desde el muro están lanzando fuego a los arietes, pero al lanzar fuego a los arietes se quema, ¿no? Y para proteger de esto, ellos pusieron piel encima y luego agua encima para que no se queme. Así se armaba. ¿Quién podrá ganar un país así? La mayoría de países se rendían directamente. Incluso había foso debajo de los muros, o sea, cavaron la tierra y metieron aguas para que no puedan pasar los carros y los soldados. Pero también había personas que se entrenaba como buceadores, soldados, para pasar el foso. Aquí lo que tiene en la boca es un bolso de cuero, que tiene función de tanque de oxígeno en nuestra época. Con esto en la boca pasaba el foso y atacaban bajo los muros. Al ser tan fuerte, ningún país podía ganarlo. Por eso cuando ataca el país y como no rindieron cuando les dio oportunidad, les cobraba consecuencias. Sacaba la lengua, le cortaba el cuello y con el palo golpeaba la cabeza para matarlo. Y debajo del labio los nobles crearon anillo para llevarlo como prisioneros. Y al rey sacaba los ojos. De esta manera, debajo del labio les colocaba un anillo, así les llevaba. Pues en el cilindro de Asiria hay muchos escritos semejantes. Cortaba la cabeza y lo amontonaba, golpeaba la cabeza para matarlo y cortaba las manos, los pies y quitaba la piel de los hombres. Y también quemaba en fuego a las mujeres. Aquí atrás está golpeando, ¿no? Está quitando la piel. De esta manera ha sido un país tan cruel, por eso otros países ni siquiera piensan en luchar contra ellos, porque si se rinden van a pasar esto en su país. Por eso ningún país se atrevía a luchar contra Asiria. Había muchísimos países conquistados por Asiria y muchísimos cautivos. Aquí están los cautivos que son llevados desnudos con las manos atadas por parte de atrás y uniendo uno con otro, con cuerda. Como son tan crueles que incluso los mismos asirios soldados, después de matar a los prisioneros y volver a su país, se convirtieron en otras personas por trauma. En esa época los asirios, después de guerra, se veían mucho en ellos así. Pero la crueldad de Asiria ha aumentado demasiado en la época de Jonás, Dios dijo que juzgará a Asiria. Pero Asiria y Nínive se arrepintió, por eso se detuvo el juicio. Pero después de un tiempo, Asiria aumentase más la potencia, ellos pecaron otra vez. Y por eso, a través del profeta Nahum, predijo Dios el juicio de Asiria y fue destruido. Asiria pensaba que su fortaleza era su fuerza, pero en realidad fue Dios que utilizó a ellos como una vara para castigar a los rivales de Dios. Pero esta vara, al engrandecerse, se ha ensoberbecido y después llegaron hasta la ciudad de Dios, Jerusalén. Quería destruirla. Aquí es el reino de Asiria. Vamos a ver un momento. Vamos a pasar esto. Vamos a ver el mapa de Asiria. Asiria, antes de atacar al norte de Israel, era así. Cuando el norte de Israel no estaba destruido todavía, aquí el norte de Israel, su mayor enemigo era arameos. Y luego Damasek. Los arameos molestaban muchísimo a Israel, especialmente en la época de Elías, Eliseo, y después también. El mayor enemigo de Israel era arameo,
Pero Asiria, al tener más fuerza, poco a poco la fuerza de los arameos fue disminuyendo y después tuvo que unir con norte de Israel para sobrevivir. Estaba muy débil. Por eso el norte de Israel y arameo se unieron y también pidieron unir con Sur Judá para atacar juntos contra Asiria. Pero el rey Ahaz, padre de rey Ezequías, lo negó. Y por esto el norte de Israel y arameos que estaban enfadados atacaron a Sur Judá. Y Dios le dijo a rey Ahaz a través de Ezequías: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Que Dios dijo que protegerá a Sur Judá de la mano del norte de Israel y arameos. En ese momento Sur Judá no es que confiaba en Dios, sino que confiaba en Asiria, porque le daba mucho dinero a Asiria para que exterminara a Aram. Y finalmente Asiria, teniendo la causa justa, exterminó a Aram y a norte de Israel. Pero terminó con esto, no terminó con esto, sino que la codicia de Asiria era mucho más. Pasaron por Jerusalén, por filisteos y querían conquistar hasta Egipto. O sea que el rey Ahaz trajo a Siria, pero Asiria no ha protegido a Israel, no ha protegido a Sur Judá, sino que fueron severos con ellos. Y en esa situación, rey Ezequías se convirtió en rey. En el momento del rey Ezequías, norte de Israel ya estaba destruido, Aram también. Y Asiria estaba preparando para atacar al Sur Judá, pero Ezequías no tenía fuerza para luchar contra ellos. Aunque Ezequías hizo reforma religiosa, muchas reformas internas, pero contra un país tan potente como Asiria era imposible. Y ningún país de alrededor, por ejemplo el norte de Urarat o sur Babilonia o Imperio Media, ningún país podía ganar a Asiria cuando era fortalecida Asiria. Y un país tan pequeño como Judá, ¿cómo puede vencerlo? Por eso el rey Ezequías, con mucho soborno, quería hacerle volver. Pues Asiria, que volvieron con el soborno, ellos no dejaron la codicia, sino que atacaron otra vez Sur Judá. En ese momento era el rey Sennacherib. El rey Sennacherib, con muchos soldados, atacaron a Sur Judá. Conquistaron todas las ciudades de alrededor y finalmente sitiaron a Jerusalén. En la Biblia solamente habla que sitiaron Jerusalén, pero hasta llegar a Jerusalén conquistaron ya todas las ciudades de alrededor. Los destruyeron, lo quemaron y ahora llegaron hasta Jerusalén al fin de destruir a su Judá. En ese momento el rey Ezequías decidió de una forma diferente que antes. Hasta entonces tenía miedo de Asiria, pero ahora quiere luchar contra Asiria. Y en el fondo estaba Egipto. Este Egipto, si Sur Judá se destruya, siguiente será ellos. Por eso Egipto hasta entonces incitaba a Judá o a Israel para que lucharan contra Asiria. Por eso Israel también había un momento que confiaba a Egipto para luchar contra Asiria. Y Ezequías también en un momento quería unir con Egipto para luchar contra Asiria. Pero sin embargo, no es un problema que pueda resolverse por la situación internacional. De hecho, si pensamos políticamente, Judá tiene que rendirse o unir con Egipto para luchar contra ellos. Lo mejor es escoger uno de dos, pero en ese momento el rey Ezequías confió en Dios. Asiria sabía que Judá uniera fuerza con Egipto para luchar contra ellos. Por eso dijo Rabsaces que no confíes en Egipto, porque Egipto es una caña frágil. Si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Y dijo que no confíe en Jehová, diciendo que Dios puede salvar a su pueblo de la mano del rey de Asiria. De esta manera llevaron a Israel de una situación sin salida. Segundo de Reyes 18, versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, a Rabsaris y a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto de estanque de arriba, en el camino de la heredad de lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías,
mayordomo, y Samna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces: decía ahora Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ella conoce la situación y está agitando el corazón de Israel, de Sur, Judá y de Ezequías. Y está creando división entre el rey y el pueblo. Sabiendo todo, les está hablando con el lenguaje de Judá. Si hubiera hablado con un lenguaje extranjero, habrá gente que no entiende por idioma. Sería bueno que no entendiera, pero les está hablando para que puedan entender todos. Les está amenazando, diciendo que os conocemos, que habéis hecho reforma religiosa, habéis engrandecido la fuerza militar, pero aún así podéis luchar contra Asiria, contra nosotros. Os falta fuerza, por eso estáis uniendo con Egipto, pero Egipto ya es como una caña cascada. Dentro de poco también será conquistada por Asiria. ¿Qué te beneficia confiando en Egipto? Y entonces, ¿a quién confías? Ah, a tu Dios Jehová. Y después profanó a Jehová. Versículo 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Versículo 25, leamos juntos. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Esta estrategia es muy excelente, ¿no? Sin hacer guerra puede destruir la ciudad. Está hablando estas palabras tan crueles, que vosotros estáis confiando en esto, ¿no? Pues yo conozco a todo esto, así que confiando en esto no podrás. Hablando de esta manera, el pueblo de Judá y todos los soldados estaban totalmente agitados con miedo. Ellos nos conocen de todo. Ezequías quería que sirvamos a Dios, por eso hizo reforma religiosa, eso también se lo sabe. Y también en nombre de Dios vinieron para destruir a Judá, así dijeron, ¿no? Ya que estamos hablando bien, rendíos ya. Y después utilizó la estrategia, poniendo azotes y dulces para que escogieran. Versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escucharéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Aquí está haciendo división entre Ezequías y el pueblo, diciendo que Ezequías os dice que confíen en Jehová, pero no escuchéis su palabra, porque escuchando a Ezequías os destruiréis todos. Si escucháis a Ezequías, comeréis vuestro propio estiércol y beberéis vuestra propia orina. Pero si escucháis a mí, cada uno comerá de su vid y de su higuera, y cada uno tomará las aguas de su pozo. De esta manera se agitó el corazón del pueblo. El pueblo que confiaba al rey fue agitado. Utilizó esta estrategia para que no confíen en el rey. Si escucháis al rey, seréis destruidos. Pero si rendís ante el rey de Asiria, tendréis paz. Que el rey de Asiria os trasladará a otro lugar, pero otro lugar mejor que aquí. Hasta esa palabra les ha dicho. O sea que el sur Judá ya conoce que el norte de Israel estaba destruido por Asiria. ¿Y cómo pasó con el pueblo de Israel?
los llevaron a lo lejos. El norte de Israel fueron asiriados. El norte de Israel se ubica aquí, pero después de la destrucción de Samaria, Asiria sacaron al pueblo de Israel y los llevaron a lo lejos, para que no puedan volver de nuevo. Los dispersó. Por eso 10 tribus del norte de Israel después de destrucción no pudieron volver a su tierra. Y trajeron gentiles para que viviesen aquí. Este es el origen de Asiria. Por eso, de algún sentido, podemos ver que Asiria, en lugar de decir que es mezcla de los judíos con los gentiles, más bien es gentiles totalmente. Pero el sur Judá también sabía que si nosotros nos rendimos, como el norte de Israel fueron dispersados por todo el mundo, nosotros también seremos dispersados. Pero como saben que ellos no quieren ser dispersados, por eso les dijeron que seréis dispersados por todo el mundo, pero os llevaremos a un lugar mejor. Pero claro, el sur Judá ahora mismo no pueden comprobar qué tierra será. Aquí en versículo 32, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Todas estas palabras lo dijeron en lenguaje de Judá. O sea que utilizaron una estrategia muy excelente. Con lengua quería que el pueblo traicionara al rey. Dividieron la relación entre el rey y el pueblo para que puedan rendirse ante Asiria, para que tengan miedo en su corazón y para que no confíen en Egipto y no confíen más bien a Dios. Y todo esto fue utilizado como una estrategia suprema, ¿no? Pero sin embargo, Ezequías y el pueblo estaban preparados. Hicieron la reforma religiosa hasta ahora y también hicieron reforma gubernamental en ese momento. Hicieron que el corazón del pueblo volviese a Dios. Por eso el pueblo y Ezequías ahora están preparados para luchar contra Asiria. Pero el problema está en que no tienen fuerza, sino solamente tenían a Dios a quien confiar. Versículo 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Que no murmuréis, ni habléis, ni decís que vamos a rendir o vamos a luchar, sino que no le respondáis, sino unen el corazón, cierren la boca y confíen en Ezequías y confíen en Dios. Y Ezequías también, escuchando toda la palabra, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Dios. Y entrando en la casa de Dios, clamó a Dios, diciendo, Dios, en este día los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Solamente podemos confiar en Dios. La palabra que dijo el rey de Asiria y Rabsaces es verdad, pero los dioses extranjeros son ídolos, no es el verdadero Dios, pero sin embargo tú eres el verdadero, así que levántate y obra en nosotros. Así oró en la casa de Jehová. Vamos a ver capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oró, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. 3. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y pidió consejo al profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dio consejo, versículo 6. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Dios dijo, no le prestéis mucha atención. Este Sennacherib que atacó al sur Judá, yo le haré volver a su tierra, y morirá por espada en su tierra.
morirá por el hijo que él ha engendrado. Y saben qué ha pasado después. Aquí Sennacherib, esta persona es Sennacherib, y antes de él, los reyes de Asiria, sus esculturas, pinturas, figuras fueron excavadas la mayoría. Este hombre es Sennacherib. Era un rey con mucho poder, pero Sennacherib dejó un obelisco que está muy bien escrito sobre su obra. Era un rey muy famoso. Había muchísimos países que fueron conquistados por Sennacherib. Por supuesto, pensaba que podía conquistar al sur Judá. Este Sennacherib, que está sentado en trono de rey, está atacando al sur Judá hasta Egipto, pero Dios dijo que él escuchará un rumor y volverá. Y de hecho Sennacherib volvió. Él habría escuchado rumores de muchas guerras, pero como dice el capítulo siguiente, que Dios mismo intercedió y mató a 185.000 soldados de Sennacherib en un día. Por eso se escaparon y volvieron. Y al volver adoraba a su Dios en el templo y levantó traición y fue matado por sus hijos. Y su tercer hijo se convirtió en rey. Y después la fuerza de Asiria se perdió un poco, pero después con Asurbanipal se convirtió otra vez en el mejor país y después fue destruido por Babilonia. Como esta palabra, Sennacherib, que atacó al norte de Israel, no pudo hacer nada sino que volvió. En ese momento Ezequías no sabía esto. Sin embargo, a través del profeta Isaías escuchó la palabra, que él volverá y que morirá allí. Pero Sennacherib seguía incitando a Ezequías, enviándole la carta. Aquí versículo 8, y regresando el Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque huyó que se había ido a Laquis. Aquí Laquis es una ciudad debajo de Jerusalén, sur Judá. Y Rabsaces, que estaba allí, vio que Sennacherib volvió. Entonces él fue a Sennacherib diciéndole: ¿qué hacemos con Judá? ¿Judá? Hay que destruirlo. Y por eso quería otra vez destruir a Judá. Entonces envió la carta. Y Ezequías recibió la carta y entró en la casa de Dios otra vez. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh de Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, leamos juntos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Aunque otras naciones fueron destruidos, porque los dioses que ellos adoran es falso. Pero sin embargo tú, Dios, eres verdadero Dios, así que sálvanos de la mano de Asiria. Esto es lo que está escrito en la Biblia, pero de hecho, si lo pensamos bien, es una confesión muy asombrosa. En todos los ámbitos, el sur Judá es imposible de recibir la salvación, y otras naciones confiaron en sus dioses pero destruyeron. Su padre también idolatró. Y en esa situación, él confió en Dios invisible luchando contra Asiria y pidiendo para que juzgue a Asiria. Esto es imposible si no tenía una fe segura en Dios, porque él está poniendo su vida y vida de todo su pueblo en esta guerra. Si no hubiera confiado en Dios en esta situación, seguramente no habría pensado en luchar contra Asiria. Ni siquiera Egipto tenía fuerza de luchar. Pero Sur Judá, una nación tan pequeña, ¿cómo puede luchar contra Asiria? Pero sin embargo, él
pidió a Dios para que intercediese en esta guerra, para que todos los reinos de la tierra conozcan que Dios es el verdadero. Y entonces Dios oyó esa oración y, como la palabra de Ezequías, Dios mismo intercedió en esta guerra. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras se adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón su hijo. De esta manera ocurrió la gran victoria que nunca hubo en la tierra. Un país tan pequeño, el sur Judá, luchó contra Asiria casi destruirlo. Y Sennacherib también, como la profecía dijo, murió por sus propios hijos. Después de suceder esto, todo el mundo se asombró y el nombre de Ezequías fue extendido en todo el mundo. ¿Qué habrían pensado todo el mundo escuchando que Ezequías luchó contra Asiria? ¿Es que no ha aprendido historia? ¿Quién puede luchar contra Asiria y vencer? ¿Quién puede luchar contra Sennacherib? Ezequías seguramente será llevado por cautivo, sacado de los ojos, y el pueblo del sur Judá será dispersado por todo el mundo. Pero sin embargo, dio la noticia de que ha vencido a Ezequías. Y en una noche 185,000 murieron. Y el rey volvió a su país y fue muerto, como la profecía. De esta manera todo el mundo exaltaron el nombre de Ezequías y conocieron a Dios detrás de él. Si vemos atrás en 2 de Reyes capítulo 20, Ezequías se enfermó y se curó. ¿Esto fue después de la guerra o durante la guerra? Yo pienso que es durante la guerra, porque el profeta Isaías vino a predicar la palabra de Dios a Ezequías, diciéndole que esta ciudad será salvada en la mano de Asiria. Entonces pienso que esto pasó durante la guerra. Y después conocemos lo que ha pasado, que vino mensajeros de Babilonia. Como antes he dicho, Babilonia era un dominio colonial de Asiria, pero Asiria respetaba a Babilonia. Pero sin embargo, Babilonia quería liberarse de Asiria, pero al ser un país tan potente, él ni siquiera podía pensar de liberarse de Asiria. Pero sin embargo, escuchó noticia de que un país pequeño, Judá, luchó contra Asiria y venció. Entonces Babilonia pensó: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mi enemigo es Asiria, pero Judá, que venció a Asiria, pues enviaron carta a Judá para preguntar cómo había vencido. Y en ese momento Ezequías no reveló la gloria de Dios, sino que mostrando sus tesoros, sus armas y toda su gloria. Pero claro, por esto Dios dijo que todas estas cosas serán llevadas a Babilonia. Pero Ezequías aún así se quedó como el mejor rey hasta el final. Él escuchó la palabra de disciplina de Dios, pero él dio gracias porque en su generación no sucederá esto. Y él lo agradeció. Si pensando de sus errores debería de ser disciplinado él, pero sin embargo Dios dijo que dará paz en su época. Por eso él agradeció por esto. Y hasta la muerte él reformó la religión constantemente, fortaleció la nación e hizo que todo el pueblo adorase a Dios. Él, confiando en Dios en esta gran guerra, venció. En nuestra vida también a veces puede pasar cosas semejantes. Hay situaciones que no podemos hacer nada, pero ¿quién puede vencer y quién se caerá? Por eso las notas de evaluaciones son importantes. En el 14 años de reinado de Ezequías hubo ataques de Asiria y después la segunda ataque de Asiria. Podemos ver que en el año 14 Dios le dio tiempo. Durante esos tiempos el rey Ezequías no perdió tiempo, sino que confió ardientemente en Dios, reformó la religión y unió el corazón del pueblo.
como hubo esas obras, por eso la fuerza del ejército fue fortalecida y el corazón del pueblo estaba unido. Por eso pudieron luchar contra Asiria. Y luchando contra Asiria, aunque tenía muchas amenazas, pero pudieron orar a Dios y pudieron escuchar la palabra del hombre de Dios Isaías y ver la salvación asombrosa de Dios. Si nosotros mismos somos pruebas, entonces Dios no nos dará pruebas externas. Si vemos la Biblia, aparece Lot. Lot mismo era un salvo, pero sin embargo, él mismo era prueba para él. Por eso no tenía pruebas externas. Abraham, Dios le dio muchas pruebas, porque él tenía fe para vencer las pruebas. Pero Lot no tenía pruebas, había castigos. Pero recibiendo castigo tampoco entendió ni volvió a Abraham. Por eso finalmente su vida terminó en tragedia. Dios conoció a Ezequías, por eso le dio 14 años de tiempo para que pueda tener esta prueba externa tan grande. Y Dios sabía que Ezequías confiaría en Dios. Y le dio de regalo la gran victoria a Ezequías. Si estamos preparados normalmente, entonces Dios nos guiará por un camino más amplio y también un lugar más peligroso. Pero en ese lugar peligroso nos hace ver la gran gloria de Dios. Los que pescan al lado de la playa con las olas solamente pueden pescar peces pequeños. Yo he visto personas que lanzando red han pescado así grande de mujor. Pero si quieren pescar peces más grandes hay que ir más lejanos. Hay que ir al mar más profundo. Y para eso hay que estar más preparados. Porque hay peligro. Pero sin embargo allí puedan pescar peces grandes. Nosotros hay que pensar que ahora es el tiempo que Dios nos está entrenando. Y hay que recibir bien entrenamiento y crecer. El rey Ezequías, junto con su padre, el rey Ahaz, ya estaba su corazón preparado. Que cuando él se convierte al rey, él hizo la reforma religiosa. Y este corazón continuó hasta final, guardó su corazón hasta final. Por eso el rey Ezequías, Dios le evaluó finalmente diciendo que tenía el mismo corazón que su siervo David, que era un hombre conforme a su corazón. Segundo de Reyes, capítulo 18, vamos a ver un versículo, capítulo 18, versículos 5 y 6. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6, leamos juntos. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué dice aquí? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Esto es el misterio de la victoria de Ezequías. Nosotros los profesores y los alumnos espero que puedan estar unidos con Dios y no apartarse de Dios. Aunque sea un gran enemigo, no es nada con Dios. A través de Ezequías podemos aprender de esto. Terminamos. Vamos a orar juntos. Señor, gracias. Hoy hemos aprendido que Ezequías siguió a Dios y no apartó de Dios. En el momento más peligroso, en el momento más difícil, él confió a Dios y pudo tener gran victoria. Pensando en este rey Ezequías, ayúdanos a poder pensar en Dios que gobierna sobre todas las cosas y que este Dios es nuestro Dios. Y ayúdanos a confiar en Dios y seguir a Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.